¿Podrá un youtuber correr 3.000 kilómetros desde la frontera de Estados Unidos y México hasta San Pedro Sula, Honduras en pleno verano? Si logro el reto en menos de 3 meses y medio, mis patrocinadores donarán materiales para construir escuelas en Honduras. Mi meta es construir 10 escuelas, ya que después de construir mi primera escuela en Tegucigalpa, llegaron más de 2.500 solicitudes de escuelas en Honduras que necesitan ayuda. Pero tenemos unos problemas. Tengo que cruzar montañas peligrosas, zonas de osos y desiertos que alcanzan temperaturas de 50 grados. Y peor, por las inoportunas fechas de visas que dieron a mi equipo de apoyo, tengo que correr 42 kilómetros al día, el doble del reto pasado. Pero daré mi todo para este proyecto, ya que hay demasiados niños en Honduras que están estudiando en edificios podridos, bajo árboles, sin edificios, con paredes hechas de malla de gallinera o techos destruidos por huracanes. ¿Cuál es mi límite como ser humano? ¿Tendré la fuerza mental y físico para correr desde Reynosa, México a San Pedro Sula, Honduras? Chimbo, segundo día de reto, ¿cómo se siente? Que no dormimos lo suficiente y mira cómo está aquí, todavía está oscuro afuera. Necesito comer más a fuerza y no tengo hambre porque estoy perdiendo peso ya. No solo de líquido, pero de músculos también. ¿Listo, Chin? Listo, vamos. Bien, ya por fin dormí un poco. ¿Sí? Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿qué tal? Buenos días. Hoy tenemos que después lavar ropa, comprar comida, comprar Gatorade, comprar más agua, pagar varias cosas. No hemos podido hacer bien las transferencias a México. Todo es complicado, pero hay que enfocar en correr, porque como no tenemos el equipo de logística y apoyo que normalmente tenemos en Honduras, solo es Franklin y yo. Es bastante logística detrás de cámaras. Eso es más estresante que correr. Siempre ha sido así. Bueno, llegamos al kilómetro 181, donde terminamos ayer. Puse los boxers al revés. De tan dormido que andaba, no se fijó bien. Bueno, ahorita estamos viendo que Chin se está desnudando para poder ponerse los boxers bien, porque esos boxers tienen unas bolsas especiales donde mete el teléfono, entonces por eso no puede ir al revés. Ya vemos a Chin echándose bloqueador antes de empezar. El sol empezó como bastante fuerte, Chin, pero ahorita bajó. Hay que aprovechar la hora. Hay que aprovechar de que no hay sol para evitar que nos vuelva a pasar lo que pasó el día de ayer. Ayer comenzamos a las 10, hoy comenzamos a las 7. Aquí podemos ver la velocidad que pasan los camiones, las rastras. Es bastante peligroso esta calle. ¿A cuánto comenzamos ayer? 56. Sí. Ok, vamos a empezar caminando un poco para calentar los ligamentos. Siempre mis abdominales me cansan más rápido que las piernas. Gracias a los doctores que nos atendieron ayer, los enfermeros y enfermeras del Hospital Materno Infantil de Reynosa. Súper bien nos atendieron. Dicen que es como un fenómeno que se llama la canícula. Son los tiempos donde más calor hace en México. Justamente ayer comenzó. Hace 2 días empezó y fue donde empezamos a correr. Me duele el pecho, pero la pierna bien, solo el pecho que me duele. Y tanto peso que he perdido, comenzamos a 56 kilos, ahora 52 punto algo, ¿verdad? Increíble el apoyo de nuestro equipo de apoyo de México, a Guadalupe, todos. ¿Cómo le ha parecido el apoyo de ellos? Pues súper bien, Chin, la verdad que bastante importante. Creo que si ellos no nos apoyaran sería más imposible para nosotros. Sí, mis respetos a los hermanos y hermanas mexicanos que están al lado de nosotros. Bueno, ahorita nos tocó bajarnos a ayudar a Chin porque estos perros le estaban ladrando, pero ya vimos que solo son bullas, Chin. Hola. Son chihuahuas, Chin. Qué amables son los perros de México. Son diferentes a los de Villanueva de Honduras. Ahorita está Guadalupe haciendo la bebida hidratante para Chin, un sobre de electrolitos con un poco de Powerade porque ya el sol está cada vez más fuerte. Entonces ya es necesario que Chin vaya consumiendo electrolitos. Ahí podemos ver que ya va consumiendo la bebida hidratante. Chin, ¿cuántos kilómetros? 5.5, y ya se ve que el sol está apareciendo más fuerte, entonces hay que correr para correr más rápido ahora. Bueno, nos hemos detenido porque hay un retén policial. En estos momentos están chequeando varios vehículos. ¿Cuánto falta? Unas 2 horas, 3 horas. ¿En carro? ¿Y corriendo? ¿Por quién sabe? No sabré decir.
Bueno, ya aquí se divide las dos calles, la de cuota y la libre. La de cuota es la que tiene peaje, pero tiene acotamiento. La libre no tiene peaje, no tiene acotamiento y los vehículos pasan a toda velocidad. Chin, pero la pregunta es ¿por cuál nos vamos a ir? Por la cuota creo, porque hay más carriles, hay más acotamiento también. Oh. Ahí están varios amigos en su vehículo saludando a Chin, dándole ánimo. Gracias, México. Aquí nos vamos a ir por la de cuota, la de paga, como dicen también. Ahorita tuvimos que mover los teléfonos de los en vivos porque aquí donde estaban puestos pegaba el sol directamente y se estaban calentando, se calentaron los teléfonos. Bueno, Chin, primer parada necesaria, ¿verdad? Casi 12 kilómetros. Vamos a comer algo. En este momento Chin se va a pesar nuevamente. Allá pesaba 52.9 y con comida. He estado tomando agua a morir hoy. Subí peso. Subí peso porque tomé como... ¿Cuánto líquido he estado tomando? Exagerado. 6 botes ya. Eso es lo que necesitábamos. Estoy recuperando los líquidos que perdí ayer. Ya casi llegando al peso con el que empezó el día 1, Chin, que fueron como 56 kilos. Y ahora a recargar más todavía con un sándwich de jamón. Bueno, ya después de un descanso, ya Chin nuevamente se prepara. 30 kilómetros, pero se bajó un poco la temperatura. Vamos a aprovechar eso. Chin va bastante agotado, ya creo que van aproximadamente 15, 17 kilómetros. Guadalupe, ¿cómo mira la condición de Chin? A pesar de que tiene buena condición física, ya se le ve el desgaste. El sol está bien picoso, está en su punto. Y pues para acá, para el norte, el calor es un poco más seco. ¿Cómo vamos, Chin? Casi el 18, no ha avanzado tanto como pensé. Un cúter. ¿Será que nos anda siguiendo, Chin? Creo que sí. Segundo descanso ya para Chin. Chin, pero este calor es seco, húmedo, ¿cómo es? Súper seco. Normalmente no puedo ni tocar mi reloj así de tanto sudar, pero aquí sí. ¿El calor húmedo o el calor seco es el que más le afecta? Lo húmedo es difícil porque el sudor no puede hacer su función, pero el seco significa que el sol está fuerte, entonces tuve que poner la gorra para atrás. A pesar de tener esto, me sentía como que mi cuello estaba quemando de atrás. ¿Y cómo mira a Chin ya después de ese gran recorrido y ese solazo que está haciendo? Pues ciertamente un poco más se ha cansado, pero mejor que ayer. ¿Para qué son buenos los arándanos, Chin? Es bueno para combatir la acumulación de ácido láctico en los músculos. Aquí en México no es tan caro, ¿ah? Son caros siempre, pero un poco más baratos que en Honduras, que es demasiado. Chin, ¿qué se encontró en el camino? Serpiente grandísimo. Eso es una señal mala, Chin. Eso es señal bueno porque ¿Por qué? no me mordió, pues. Que es de una cascabel. Pero son venenosos esos. Sí, es venenoso, ¿cómo no? Mira la cara. Mira, ya mucho sol. Gracias Ronald y Silvia por esos lentes. Lo traje hasta México. Oficialmente por la mitad, Chin. Ya. Por fin por la mitad. Ya he sentido largo los últimos 10 kilómetros. Falta 21 más. Interesante rótulo aquí. ¿Qué será? Basura y agua. ¿Por qué las dos cosas? Vamos a ver si hay un pozo, tal vez. Agua. Uy, es verdad. Pero ¿cómo así? ¿Este agua es qué? ¿Será que se puede tomar esa agua, Chin? ¿Eso es un palo o bicho? Es un bicho. Parece palo, va. Sí. Chin, no sé si te fijaste que te mandó un saludo uno de tus ídolos japoneses, un influencer. Sí, hombre, aquí lo tengo. Yokoi Kenji, un japonés colombiano, fuerza Shin. Me dice, es un crack, él te da consejos a todos y lo hace en español. Un japonés que nació en Colombia. Que él me manda un mensaje así, nunca lo esperé. Saludos, Yokoi. Hasta Colombia. ¿Qué encontró ahora, Chin? Sí, ahora mira, ahora es una tortuga, pero está sin vida, está seco. Estaba más bien, aquí estaba. Se lo atropelló. Hay que enterrarlo para que en paz descanse. Tantos camiones, trailers que van demasiado rápido. Si no son los animales, puede ser nosotros si no tomamos las precauciones. A la orilla mire algo que no tiene en Honduras. Cuéntanos esto, ¿qué es? ¿Comestible o no? Sí, nada Sí se más. puede comer. Se le quitan las espinas. ¿Por qué dice que tiene que tener cuidado con él? Mucho la mano ¿Por qué? ¿Por ahí qué? se meten los víboras, ¿no? Las serpientes. Bueno, hay que correr entonces. Vamos. ¿Será que hemos visto varios agujeros de esos de Demasiados serpientes? agujeros. Ya no hay que correr tanto por la orilla entonces. Peligroso. Guadalupe y Chin vieron algo a la orilla de la carretera. Chin, ¿qué están viendo? Guadalupe, ¿qué? Esos cactus tiene con una cosa roja que lo puede comer, dice. Está verde. Es una fruta. Sí, pero está verde todavía. No se puede comer. Pero seguro que no es venenoso. No, no es venenosa. Se llaman tunas. Pero se puede comer así como está. Son no, tunas. hay que pelarlas. No, procurar no tocar esto porque estas son espinas. No, Dame, Chin. no.
Tiene que pelarlo y quitarlo con un cuchillo todo. Bueno, aquí está Guadalupe atendiendo a Chin. Las espinas. ¿Tocó algún nopal, pues? La tuna. Yo creo que estaban en los guantes y hasta ahorita como comenzaron a entrar. Eso hay que, cuando está en México hay que escuchar a los consejos de los mexicanos. Chin, ¿cuántos kilómetros faltan ya? Vamos a 36 casi, falta 6 kilómetros, son los más difíciles. Estamos ya quemados. Recordad que vos naciste en Japón, solamente quedan 6 kilómetros. Y aquí te tengo algo. Esta cinta significa nunca rendirse en japonés. ¿Cómo sabes qué significa eso? Usted me dijo. Por los niños, vamos. Creo que ya este reto termina en el puente que se mira desde acá, un puente peatonal que está allá. ¿Será que el Chin lo va a lograr? Voy a caminar porque la verdad, normalmente cuando me esfuerzo demasiado al final comienzo a calambrar y puede pasar lo que me pasó ayer. No podía ni tomar más agua de tanto calambres en el pecho. Es mejor terminar lento pero seguro. Sí. Ya. Lo hicimos. 2 kilómetros. Hoy sí lo hicimos más rápido, pero estamos quemados. Y como ya tenemos costumbre, pesar a Chin. Vamos a ver si subió o bajó de peso después de tanto líquido que ha perdido. Vamos a ver cuánto es el peso ahorita. Igual que 54.3. significa que Guadalupe nos ha estado ayudando excelente con la hidratación. Guadalupe, muchas gracias. Venimos a buscar algo para recuperar fuerza. Vamos a almorzar. Son las 3:40. No hemos almorzado. Vamos a comer literalmente donde estuvimos hoy. Solo habían cactus y desierto. Vamos a comer algo típico de Reynosa. Vamos a probar la torta de la barda. Esto es aquí de Tamaulipas. Frijoles, cebolla, tomate y bastante jamón. Wow, sí, tiene un montón de otras cosas. Aguacate y vamos con ese misterioso salsa, ¿va? Esto es chicharrón. Sí, salsa. ¿Así? Sí. Pero ¿cómo se mete todo eso en la boca? Así. A ver. Está muy bueno. Todo picante. Ya se siente mejor ya. Pero no necesito más. Bueno, ahora vamos a probar una torta de pierna de cerdo. Aquí en Reynosa el tamaño de las tortas no es una broma. Salsita picante de chicharrón. Mira. Piernita. Aguacate. Muy rico, Reynosa, los quiero mucho. Y mira lo que me trajeron de postre con jalapeño mexicano. A ver, solo la puntita. Está ácido. Pero lo aguanté. Lo aguanté. Pero mira lo que acabamos de darnos cuenta. Mira esta camisa. Se quedó duro todo esto. Del sol de arriba, del sol de abajo. Se comenzó a derretir la camisa. Aquí este lado también. Como para que se den cuenta más o menos el calor que se Calor vivió que hoy. se siente aquí. Cuéntanos, Isra, esas tortas son originalmente de aquí, de Tamaulipas. Sí. ¿De qué? ¿De Tampico? De Tampico viene. Ya puedo decir que me vine a Tamaulipas entonces. Ya puedes. Ya probé las famosas tortas. Sí. Sí. Ya, gracias. Ya tenemos que irnos de Reynosa, por fin vamos a extrañar esa ciudad, pero mira la desorden de Franklin y de mí. Pues lo que tenemos que hacer es agradecer a la señora Lupita y la iglesia Caleo que nos ha brindado este espacio. Y lo mínimo que podemos hacer es dejar lo más limpio posible, entonces, ¿qué hay que hacer ahora? No toca descanso todavía, a editar videos ahora. Ahorita a editar videos, me lo han mandado los editores, ahora tengo que revisar. Entonces, son las 8 casi, a ver, mañana temprano, pero hay que editar esos videos para YouTube. Vamos a ver cuánto puedo. Que tengo sueño. Mañana, mi gente. Nos vamos de aquí de Reynosa. Vamos para Monterrey ahora. Llevamos más de una hora esperando. El carro, después de 2 días, ya no pudo dar más. Entonces vamos a tener que comenzar tarde otra vez hoy con el primer día, que el calor ya está subiendo la temperatura cada minuto. Por lo menos tengo buena noticia. Tengo café de espresso americano. Bueno, ya la camioneta negra hoy no estará con nosotros, pero han conseguido esta camioneta blanca
Recorrimos un tramo bastante largo en vehículo hasta donde nos quedamos. Exactamente aquí donde termina esta barda. Terminamos el día de ayer. Chin, alimentándose antes de empezar. Todo ha sido muy rico aquí en Reynosa. Chin se está pesando 54.9 kilogramos. ¿Eso más que ayer? Lo mismo. Lo mismo, ¿eh? Y acabo de comer bastante. Me siento como un carro sin aceite, todos los ligamentos, rodillas, pero hay que hacer el intento. Tal vez ya a las 3, 4 de la tarde estaríamos terminando y hoy vamos a despedirnos de Reynosa. Vamos a quedarnos en un otro lugar que creo que se llama La China. Y gracias a todos de Reynosa y Tamaulipas. Chin ha empezado caminando este tercer día de reto porque sabemos de que hoy toca un día bastante pesado y hoy será más difícil para todos porque no contamos con la ayuda de Guadalupe, quien es la persona que había estado hidratando a Chin, ayudando con la alimentación. Tenemos la hidratación, Powerade, agua. Siempre tenemos la culebra ahí. Ajá, y siempre andamos la serpiente. Será que es de buena suerte o de mala suerte, pero empieza el día 3. Listo, Chin, preparado. Empieza con su primer trote. Hay unos vehículos, unas rastras paradas aquí a la orilla de la carretera. Parece como que se averió. Y ahí están dándole ánimo los muchachos a Chin. Bueno, vemos aquí cerca de donde va corriendo Chin una cruz. Normalmente la cruz significa que alguien murió aquí en un accidente de tránsito. Ya es momento de cambiarle la hidratación a Chin, así que ahorita vamos a correr a cambiárselo. Chin acaba de tener una llamada con su manager Ronnie porque estaban viendo logística para la creación de los videos. Está haciendo una oración Chin aquí en esta estatua. Se nota que aquí ha muerto mucha gente en este camino. Son unas carreteras bastante peligrosas. Hemos visto muchas cruces y cosas así aquí. Cantidades de personas que se han perdido sus vidas. Que Dios nos guarde. Amigos, reparando las calles y dándole ánimos a Chin. Dije Chin que miró algo raro. Vamos a ver qué es. ¿Qué es, Chin? ¿Qué es eso, Franklin? Es una tarántula, pero se mira que no. ¿Está vivo o está muerto? Vamos a ver. Vamos a ver si está vivo o está muerto. Un poquito más. Cuidado, puede ser que salte esto. No sé si está vivo esto. Se secó de tanto sol. El calor los mata. Vamos a guardar en la bolsita entonces. Vamos a guardar la bolsita. En estos momentos vamos a hacer una parada obligatoria para atender a Chin. Chin, quemado, ¿cuántos kilómetros lleva ya? Ya casi 10. Es que estaba en reuniones. Me canso mentalmente estando en estas reuniones. No tenemos ni hotel en Monterrey. Vamos a pesarlo primero que nada antes de darle alimento. 50.7, ha perdido casi 5 kilos. Chin. Tiene que ir comiendo más. Vamos a dar un sándwich y sandía también, Chin. Bueno, ahí está alimentando a Chin. Pollo en coca con arroz. Es de Tabasco, esta comida típica de Tabasco. No falta el chile, Tabasco. Bueno, Chin se va a volver a pesar porque está dudando de que no es posible. Dice que haya bajado 5 kilos más o menos. Tenía razón, Chin. Ya decir que acabo de comer 5 kilos de comida. No, tampoco. Esto es con cafeína. 1 por día, porque solo tenemos como 15. Dice Chin que ya le dieron ganas de orinar de tanto líquido que ha consumido. Dice que es bueno porque el primer día no orinó para nada, pero ya hoy parece que sí. Hoy ya está orinando. Bueno, en este momento que Chin ya no podía más, empieza a correr con la bandera de la escuela Dionisio Herrera de San Pedro Sula, una escuela que está totalmente destruida y que será beneficiada con este reto si Dios quiere, si Chin logra terminarlo. Será una de las 10 escuelas mínimo que queremos construir. Brittany, ¿cómo se sienten los niños por las condiciones de la escuela allá? Está muy mal porque ese salón está muy dañado. ¿Qué es lo que necesita ese edificio? Construirlo bien porque todo se derrumbó ya. Para los niños de séptimo, octavo y noveno grado, urgentemente. Sí, porque no pueden estar sin tener clases. Chin se va acercando a lo que es el peaje de aquí de Nuevo León y vemos que hay unos amigos que están grabando. ¿Qué tal son? Vengo de Reynosa, soy Diosito Golosito, compadre. Creador de contenido allá. Primera influencer que se ha unido al reto. ¿Cuánto falta para Monterrey? Muchas horas. Gracias, nos vemos. Vamos entrando al este segundo peaje, Barche, pero el primero de Nuevo León. Vamos a ver un poco los precios. 145 pesos, los pick-up y los carros normales. Es caro. Vemos ahí la camioneta Félix pagando el peaje mientras Chin va a cruzar. Y a los amigos de Fuerza Civil cuidando. Cada vez más cerca a Monterrey, Chin. Sí, falta 2 días, miércoles, jueves y viernes para llegar a Monterrey. Bueno, terminando de
pagar el peaje anterior, nos encontramos otro peaje, Chin, ¿qué pasó? Es que saliendo del peaje agarramos una calle equivocada y salimos de la carretera, entonces ahora para volver a la carretera tenemos que pagar otra vez la cuota. Yo tuve que corregir la ruta porque casi íbamos a a saber para dónde. A ver a dónde nos iba a llevar Félix. Una laguna. Viene más ligero porque dice que ya se siente demasiado cansado hoy. Pasando un río ahorita, Chi. Aquí llegando a China, Nuevo León. Está este bonito río. Con la ayuda del patrocinador del día de hoy, Mezcla Brava, vamos a repellar 2 escuelas en Honduras. Ahorita les vamos a mostrar cómo funciona este increíble producto. Bueno, mi gente, estamos con nuestros patrocinadores de Mezcla Brava. Ellos nos van a enseñar cómo funciona el producto de ellos. ¿Qué tipo de Mezcla Brava es? Son diferentes tipos, ¿verdad? Este es el repello. Un repello que ya viene mezclado, solo es agregar agua. A la mitad. Solo eso, no tiene que agregar arena y todo eso. ¿En qué momento sabe que ya está listo ya? Ya cuando está el producto, partimos. Se va uniendo el producto. Esta técnica nunca lo he probado. Hay que empujarle bastante. Hay que hacerle presión a la pared. Uy, de 0 a 10, ¿cuánto le pareció de mi trabajo? 10. 10 de 10 va. El primer intento. Ya un buen rato, Chin, corriendo. Más bebidas con cafeína, Chin, para que se recupere. ¿Cuántos kilómetros lleva ya? 17. Necesita descansar cada vez más, Chin. Chin. No puedo. Siente débil para comer ahorita. El sol lo va afectando mucho más. Se nos había dañado la camioneta anterior, pero ya vinieron y aquí está Guadalupe. ¿Aquí? Siempre al rescate, Guadalupe. Allá está la camioneta que se nos había dañado y vamos a pasar todas las cosas. Ya cambiamos de camioneta. Ahí va Chin corriendo con la bandera de la escuela Dionisio de Herrera de San Pedro Sula, una de las 10 escuelas mínimo que queremos construir después de este reto. Chin había tenido una recaída. Chin, ¿cómo va? Estamos escuchando música de Rocky Balboa y me animo mucho, pero 30 kilómetros. Bueno, ahora le vamos a dar una barra energética, Chin. Cliff Bar. no tengo hambre, pero tiene 250 calorías. Es necesario. Chin, ahorita viene súper motivado porque están los amigos de México apoyándonos en TikTok. Miren la cantidad de puntos que llevamos. 350,000 puntos, increíble. Falta cada vez menos, aproximadamente unos 7 kilómetros. Otra parada más. Chin, increíble el apoyo de los amigos de TikTok, los amigos mexicanos que le están brindando ayuda para que la gente de los seguidores de ellos puedan donarle. Desde México, infinitamente gracias. Para todos los niños de Honduras. Muchas gracias. ¡Viva México! Llegamos en TikTok a pura batallas al top 1, Chin, de todo TikTok. ¿Cómo se siente? Top 1 en todo TikTok. Sí. No, hombre. Gracias, mi gente, por todo el apoyo. Vamos a construir 1000 escuelas juntos. Ahorita están pasando varias banquetas de Pemex con la policía custodiándolos ahí. Chin. Cuidan los camiones de petróleo, eso es. Sí, eso es. Vamos, solo 1 kilómetro más. Y va Chin con todo el ánimo, con la bandera de México en su abdomen. Se completó el reto, Chin. Por lo menos los 42 kilómetros del tercer día. ¿Cómo te sentís? Quemado, ¿va? Bueno, Chin no tiene palabras, no hay absolutamente nada en estas calles, no había ni sombra ni gasolinera para poder descansar. Este no es un día más, es un día menos de esos 100 días que le toca correr. Ya en estos momentos Félix ayudando a Chin, cargándolo porque después de 42 kilómetros en estas temperaturas de 45 hasta 50 grados no es fácil, mi gente. Y ahora le vamos a dar proteína en líquido para recuperar todas las calorías que ha perdido Chin. Está la pastilla también de Chin porque es intolerante a la lactosa. Ahora otra odisea, Chin, a buscar hotel. En un lugar que se llama La China. Bueno, Chin, llegamos a un pueblito llamado China, pero logramos encontrar hotel. Ok, vamos a ver qué tal, pero no, está como congelada las piernas. Lo sorprendente es que cada día estoy corriendo más rápido según el reloj. ¿Cómo vio la ciudad ahorita que veníamos a este pueblo donde estamos? Pues cuando dicen pueblo en Honduras, estamos hablando como un par de casas y nada más. Aquí sí hay negocios, comercio, un parque. ¿Aquí se puede caminar en la noche o...? Que no, dice Félix. Bueno. Pero ya nos conocen, que nos gusta... El peligro. Nos gusta explorar. Está bien, pues. Uy.
500 pesos, ¿ah? Sí. A ver si hay, si hay. Excelente. Chin, ya bañado, cambiado y con hambre, ¿va? Con hambre. ¿Qué nos han dicho de China, Chin? ¿Cómo le han dicho que es aquí? Es peligroso, pero yo lo miro normal. Nunca hay que juzgar un lugar sin conocerlo. Todo está cerrado y son las 6 apenas en la tarde. No hemos visto ni un chino. Y no me digas que soy chino, japonés. Vamos a ver si encontramos algo aquí. Disculpe, estamos buscando un restaurante aquí en la China. No sé si sugiere algún lugar. O los famosos tacos de carne asada. Aquí hay unos, o sea, María, sí. ¿y esas paletas dónde podemos conseguir? Ahí también, va. Ajá. Y aquí se puede caminar tranquilo, no hay problema. Va, pues, va, pues. Bien, va. Están cerradas, todas están cerradas. Hola. No todas, la taquería del amigo ahorita está cerrada, creo. ¿Cómo se dice esa comida? Son fritos preparados, Ah, ya, los famosos fritos. ¿Y cómo se dice ese perrito? Manny. Bueno, Chin está alegre porque encontramos ya una taquería. ¿Hay tacos? ¿Sí? Sí. Hay tanta comida que no entendemos. Vamos a ver qué es un machito en México. Carne, molleja. Vamos a ver qué es una molleja. Vamos a probar cada cosa, pero parece que es como algún órgano del pollo. Muy interesante. Bueno, ya tenemos los primeros tacos. Dicen que son famosos aquí de la China. China, no de la China. China, no es la China. Lo acaban de corregir a Chin que no es la China, es China. ¿Cuál es el método correcto? ¿Primero esto o el limón o qué se pone? Primero sal, poquita sal, Sal. y luego le echas poquita salsa. O sea, viene sin sal. Uno pone a su gusto. Pues sí trae sal, pero es al gusto de cada quien. Ya le quedaron saladas. Sí. ¿Y ahora? Poquita salsa, ¿Pero pica o no? pues sí. Para ustedes sí. No digamos. Si una mexicana pica, entonces sí. Pico de gallo. Por allá no. Pico de gallo. Es chile, tomate y cebolla. Vejo también pica, me imagino. Sí, pero está rico. Es el que le da el sabor al taco. Y ahora, limón. Limón. Tacos de China, no la China. Pica. Qué delicia, mira. 5 de picante de 10 y 10 de 10 de sabor. También nos dieron un jugo de frijoles. Y es un jugo caliente y con jamón y chicharrón dentro. Vamos a probar esto. Por el chicharrón, el sabor es súper profundo. Grasosa, pero en una manera muy deliciosa. Tiene un montón de diferentes sabores, porque mira, también tiene carne asada, viene con el queso. Vamos a ver cómo es esto. Mi gente, esta gastronomía en México es como dicen, es de los mejores del mundo. También vamos a comer hamburguesas de estilo mexicano. Se ve que hay jamón encima de la torta de hamburguesa. Llegamos a Nuevo León, mi gente, brindis. ¿Cómo estuvo la comida, Che? Demasiado rico. Comí 5 tacos y una hamburguesa y papas y una sopa de frijoles. 715 pesos mexicanos. Bueno, el precio Y comimos como 3 platos cada persona. demasiado. Amiga, ¿dónde estamos ubicados y cómo se llama el restaurante? La taquería se llama Taquería Cantú. Estamos frente a la Benavides, China, Nuevo León. ¿Por qué Cantú? ¿Qué significa eso? Es el apellido de mi esposo. Un saludo a su esposo. Sí, saludos. Ahora a hacer compras para mañana, Che. Ya no tenemos nada de Powerade. Estamos tomando unos 6 diarios, ¿verdad? Sí, de los de litro. 6 litros de Gatorade, Powerade diario. Y si Gatorade o Powerade quiere patrocinarnos, háganos saber. Aquí es parecido a Maxi Despensa de Honduras. Franklin de repente me está llevando a este pasillo aquí. Fíjate que se ve que Gatorade es un poquito más barato. No sé, yo creo que por el tamaño es, ¿no? No, este es de 1 litro. Ah, pero... Uy, para no quedar mal con ninguna marca, va, pues si nos quieren patrocinar, vamos a comprar. A ver quién, estamos esperando. Este es jamón. Queso para nosotros, porque ustedes no comen queso. Pavo, jamón de pierna, ¿está bien? Y un paquetillo de queso vamos a llevar. Mira los churros de México, todos son picantes, picante. Vamos a comprar mayonesa, 30 pesos. Ahí está una niña que nos habíamos tomado foto con ella y quiere otra foto. Está llorando porque tiene miedo de los relámpagos, porque aquí ya es de noche y estaba lloviendo. Y ahí está tomando fotografía el amigo con cámara profesional. Ya. Campeón. Adiós, ya dejó de llover, ¿verdad? Sí. Bueno, Chin, ahorita atrás de nosotros llevaban preso a un muchacho en esa patrulla que está allá.
Lo llevaron de aquí. Sí, ahí llevan. Ahorita lo metieron ahí a la posta policial. Mira, esto no lo va a llevar a esto. Bueno, Probar el famoso Michoacán. ¿Esto qué sabor es? es el de galleta Oreo. Ajá, uno de esos Sí. que ni siquiera pura limonada. Y ya sabes cómo son los vasos en México, son enormes. ¿Cuántos litros lleva eso, amigo? Esto es 1 litro. Mi amigo me está diciendo que a pesar de que estemos en China, no hay ni un chino aquí. Puros cabello lacio. Ah, horchatas de arroz. Ok, ahora me falta la ice cream de esto. Súper duro, Oreo. súper rico, muy cremoso. ¿Cuánto salió, Chi? 170 por todo. Mira, esto es el mango con chamoy, está duro. Esto es el mango y rojo, ¿qué será? Vamos. Todo eso es chamoy. Eh. El color es engañoso, no es picante. Bueno, Muy bueno. bueno, Chi, un día productivo, ¿verdad? Súper bueno, súper cansado, pero logramos la misión un día más. Son 97 días que falta. Entonces vamos a dormir unas 8, vamos a dormir ya. Muchas gracias y nos vemos mañana. Chin, buenos días, 4.º día y ya empieza a trabajar con la facturación. Facturas, tantas cositas que hacer. Ya está con su café, miro ahí, Chin. Ya, me trajeron café, gracias, Carlita. Casi no hemos tomado café mexicano, pero dice que es bueno. Mañana el plan es llegar hasta Monterrey, vamos a ver si podemos. Falta 90 kilómetros. Bueno, ya llegamos aquí al lugar donde Chin se quedó, kilómetro 90 hacia Monterrey. Anoche comimos demasiada comida picante y estoy pagando la consecuencia con mucha diarrea. Pero lastimosamente falta unos 10 kilómetros más hasta la próxima civilización, gasolineras, puesto de comida, hay que aguantar mi desierto. Bueno, ya después de más o menos 5 o 6 kilómetros, Chin, ya del 1 al 10, ¿qué tantas ganas tiene de ir al banco? 8.5. Y aquí solamente hay desierto lleno de cactus y de serpientes, Chin. No encontramos nada en media hora, vamos a tener que aceptar el llamado de la naturaleza ahí. Por el dolor de estómago y la diarrea, dice Chin que no tiene nada de hambre, pero tiene que comer, Chin, aunque no quiera. Estoy con una deficiencia calórica y tengo que comer, pero como si lo que entra ahora sale inmediato. Ahora entonces saque esto. Bueno, tengo que comerlo. Quisiéramos que estuviera solamente así nublado para que este sol no nos queme tanto. Chin se detuvo, yo creo que hoy sí. Hoy sí, Chin. Hoy sí. Ya me toca Evacuar. Por eso trajimos papel higiénico, ¿va? Sí, así es que. ¿Dónde está? Sí, por favor. 2. Aquí ya estamos en este monte, hay muchas espinas y Chin se pasó para el otro lado. Está viendo con qué se tapa ahorita porque ya necesita ir al baño. Bueno, ahorita Chin está practicando cómo va a hacer sus necesidades. Ensuciar todos los pies, vos. Qué horrible. Ponce lo hacen así, pero yo como no crecí allá, nunca lo he hecho. Ahora sí voy a aprender a ser japonés. Vamos a buscar en YouTube cómo se hace esto sin inodoro. Según Google dice, encuentra un lugar con buena tierra y muy soleado. Porque sé que... Para que todo el mundo me mire. Solo, ha de querer decir solo. Tienes que excavar un hoyo primero de 6 pulgadas. Ya quitó todo, Chin. Preparado para la acción que viene. Ya empezó. ¿Cómo le fue, Chin? No fue en solo el hoyo, se fue en todos lados. Pero ya, seguro en internet tienes que Enterrado. enterrarlo. Lo sorprendente es que ya nació una flor por el abono. ¿Cuántas libras perdió más o menos? Como unos 15, creo. Nos han detenido unas policías estatales. Vamos a ver. Sí, que tengo diarrea. ¿Qué andan haciendo? ¿Andan filmando algo? Estamos corriendo 3.000 kilómetros. Sí, ya los de Tamaulipas me apoyaron hasta la frontera de Nuevo León. Y ahorita estamos coordinando aquí a Nuevo León. Ok, muy bien. Bueno, como quiera cualquier cosa o algo que llegasen a ocupar, pueden marcar al 911 y a las unidades que más cercanas se pueden aproximar aquí con ustedes para brindar algún apoyo. Gracias. Esa es la famosa Black Mamba, súper blindado, cuidando la carretera, la gente que está reportando. Ese dice Fuerza Civil. Puya, 5 carros. Bueno, pues ya vamos a tomar medicamentos de los amigos de Farmafácil, quienes me regalaron ese gran botequín y bicarbonato de sodio para la comida picante de México. Rico, pero fuerte, fuerte. El influencer de España, UI, el primer día que llegó a México, se enchiló y no pudo comer más, ¿verdad? Se enfermó, Chin, y dice que perdió 10 kilos como en una semana que estuvo en Monterrey. De tanto chile que comió. Ahí me tienen los amigos de Farmafácil un Pepto-Bismol. Dice que eso es bueno para la diarrea. Pero feo. Pero ¿para qué cure?
No me gusta, tiene sabor de chicle. A seguir corriendo. Bueno, ya ahora le toca comer a Chin un sándwich. ¿Se siente mejor del estómago? Mucho mejor, hasta hambre me dio. Chin, ¿y eso que va a comer? ¿Churro? Es raro que como churros, pero por la sal, lo que tenemos. Primer parada, bueno, segunda. La primera fue para ir al baño. ¿Cuántos kilómetros lleva ya? 16. Vamos a darle a Chin ahorita en estos momentos la respectiva sandía. El cónsul de Honduras trajo suero y medicina para la diarrea. De repente paró una moto, ¿qué será? Vamos a ver quién es el que está parado ahí, un señor en una motocicleta. ¿Todo bien? Todo bien, gracias a Dios. Qué bueno, cuídate. Gracias. Te viene al hospital, te deshidrataste. ¿Usted viene de Reynosa? De Reynosa. Sí, voy a Monterrey a checar la moto. Me lo llevo en moto. Bueno, Chin, esta gente de México ya está empezando a reconocerlo. Sí, hombre, se me asustó porque llegó de contravía, pero no, era un seguidor mexicano. Saludos, saludos. Una manada de pájaros va siguiendo a Chin y Chin lo queda viendo como que lo van protegiendo. Ya Chin lleva más de 35 kilómetros, falta poco. Ya se ve bastante agotado. Ahorita tenemos que hacer un descanso nuevamente. Chin, ¿cuántos kilómetros ya? Ay, 38 casi. ¿Cómo sentís el sol? Ya me está pegando la cara, solo mira cómo está todo rostizado aquí. ¿Usted es aquí mexicano? Soy de Veracruz. De Veracruz. ¿Y Conozco Honduras. cómo se dio cuenta de esto que está haciendo Chin? Porque él es muy famoso, youtuber. Y nos dice que le trae hidratación. Sí, traigo ahí unos Gatorade, no sé. Gracias, amigo. Estamos totalmente agradecidos. Hay un amigo mexicano, nos vio en la carretera, ha traído hidratación para que Chin no le falte eso y más con este sol que está haciendo. Yo ahorita voy hasta Alaska. ¿Y eso? Más de loco también. ¿Te gusta viajar? Sí, de hecho ahorita voy para Alaska y regresando voy para Centroamérica. Miren. Va manejando hasta Alaska, dice, después va a ir a Centroamérica. Alaska manejando. Dice que lo vio en las redes, dice. Sí, le digo que sí lo conozco porque yo de hecho yo viví en Honduras hace como 20 años. Bueno, resulta que el amigo mexicano vivió un tiempo en Honduras y justamente en el Progreso Lloro, Chin. Un saludo a la gente de Progreso. Pues saludo a toda la banda de allá de El Progreso Lloro. Solamente 1 kilómetro le queda ya a Chin. ¿Será que lo va a conseguir? Vamos, Chin, vamos, Chin, vamos, Chin. Vamos, Chin, no falta nada, metros nada más. Vimos que Chin corrió toda esta carrera con la bandera de Escuela Dionisio Herrera de San Pedro Sula, una de las escuelas que construirá Chin después de este reto, si Dios quiere. Terminado el 4.º día, casi muriéndose. ¿Cómo sentiste esos últimos 100 metros, Chin? No puede ni hablar, Chin, increíble, pero se logró, Chin. Vemos a Félix ahí recogiendo a Chin, montando el carro. Fue un gran esfuerzo, Chin. Ahora a buscar asistencia. Ya nos bañamos y ahora vamos a ir a comer una comida buffet. Todo lo que puedes comer es incluido. Y ahorita estoy con sentimientos encontrados porque estoy escribiendo un post para la gente de Reynosa. Reynosa tiene un lugar súper especial en mi corazón y ya tuvimos que despedirnos. Un hasta luego a Reynosa, ya que estamos en Monterrey. Pero vamos a ir a comer ahorita, a ver qué tal la comida de aquí. Esperamos que no sea tan picante como lo de Reynosa. Sí, ya se nota la diferencia entre Reynosa y Monterrey, bastante moderno. Sí, porque supuestamente Monterrey es la ciudad más moderna de México y, si no estoy equivocado, de toda Latinoamérica. Pues vamos a explorar un poco este centro comercial. Se ve que es de lujo, súper grande. Vamos a ver qué es lo que va a comprar por acá. Fuimos a una tienda en Reynosa y tenían como eran como ya leches con proteína. Ajá, estas. Esos tienen descuentos. Ahorita tenemos lo que es hasta el 15% en las bebibles. Bueno, vamos a comprar de esto. Sí, ¿para qué es importante esta proteína así en líquido? Eso intentamos tomar después de cada día, inmediatamente al terminar los 42 kilómetros para los músculos. Vamos aquí a este restaurante. ¿Qué venden aquí, Chin? Aquí es comida buffet, todo lo que quieres comer. En Honduras no tiene eso. Y se ve que es buen precio, 189, $10 por persona. Después de las 6 sí hay descuento. No, hombre. ¿Qué pasó, Chin? Cuesta bastante la bebida, se sales más caros de lo que pensábamos por la bebida. Ahí decía que costaba 189, pero ahorita que estamos en caja dicen que cuesta 250. Vamos a estar un buen rato aquí. ¿Por qué, Chin? Para que valga la pena ese extra que nos cobran por la bebida. Un montón de comida mexicana. Mira, hay comida asiática. También hace carne asada. También churrasco, pizza, espaguetis. Gracias.
¿Qué pidió ahorita, sí? Costilla adobada. ¿Tiene bastante hambre? Son más de 160 kilómetros, ¿va? En 4 días. Hoy no comimos tan bien, ¿va? ¿Sí? Nada comimos prácticamente, solo unos sándwiches. Bueno, mi gente, plato uno de muchos. Buen provecho a todos. Ching, salió caro el precio, pero la comida es buena y el servicio muy bueno, ¿va? Sí, la comida es súper buena, tiene buena variedad y el servicio al cliente es bueno. No voy a culpar a los empleados ya que están trabajando muy duro. Se ve que son súper rápidos y atentos, la verdad. ¡Wow! Nos trae... Gracias. Hoy les traemos unas tortillas, unas tortitas. Gracias. Nos trajeron algo extra. De verdad que nos vieron con caras hambrientos. Bueno, Ching, comida buenísima, excelente atención, pero la pregunta al final de todo es, ¿volverías a este restaurante, Ching? Buena variedad, buena comida. El precio al final valía la pena. Volvería sí. Así que mañana. Este es quinto día, Ching, ya desde temprano tomando proteína. Suplementos y café de espresso americano. Bueno, mi gente, hoy al final pues va a haber una sorpresa para Chin. No la queremos decir para que no le gane la ansiedad, pero al terminar la carrera viene una sorpresa, mi gente. Muchas gracias Handal Asesores por patrocinar ese hospedaje hermoso en Monterrey. Subió, Ching, después de la hartada ayer. Después de comer 5 platos de comida ayer, Chin ya subió como unos 2 kilos más. Bueno, ya estamos en el punto donde Chin se quedó. Ya está alimentándose con las Cliff Bar. Comenzamos súper tarde hoy, a las 10. Estamos rostizando ya. Bueno, hay una persona al frente de aquí de Chin empezando a correr. Anda todo de negro, ¿qué será? Parece periodista. ¿Dónde viene, amigo? De Reynosa. Ah, ¿en serio? ¿Viene de Reynosa? Sí, lo apoyamos también, ¿eh? Va para Vamos a Monterrey. Perfecto. Allá lo topamos. Hey, saludos a la gente de Reynosa. Saludos a todos. Bueno, primer parada de Chin. ¿Cuántos kilómetros, Chin? 11. Hoy el sol está bastante fuerte, ¿verdad? Sí, hombre, es lo peor de comenzar tarde. Vamos a secar las cosas. En un minuto va a secar todo esto. Es tuna, es una fruta. Ah, esto es lo que tira el cactus o el nopal. Se lo preparó Guadalupe. Vamos a ver. Nunca lo ha probado, ¿sí? Es como un pepino medio dulce y con semillas súper crujientes. Pero es bien refrescante, la verdad. Gracias, Guadalupe. Chin, yo sé que estás cansado, pero te tengo unas palabras de los niños de la escuelita Dionisio Herrera de San Pedro Sula. Te saluda Jason Maldonado, tu amigo. Te cuento que me he trasladado a la escuela Dionisio de Herrera y me he encontrado con una sorpresa, pero no para mí, sino que para ti. Ve a continuación. ¡Vamos! ¡Vamos! En estos momentos, después de más de 12 kilómetros más o menos, Chin ya está entrando a la civilización. Creo que este pueblo se llama Cadereyta, Nuevo León. Ya viene Chin bastante cansado, el sol aquí es bastante fuerte y vamos a empezar a enfrentarnos con cuestiones de tráfico y cosas así. Está cayendo bastante polvo, Chin. Vamos a pasarte los lentes. En estos momentos Chin lleva 19 kilómetros, casi la mitad del reto, mi gente. La mitad del día de hoy. Vamos pasando por el edificio de Fuerza Civil y volvemos solamente a calles desoladas hasta llegar a Monterrey. Ya casi, mi gente. Chin va protegido de sus manos, pies, todo su cuerpo, porque sabemos lo peligroso que es este sol. Bueno, ya 21 kilómetros y ya le toca. ¿Cómo se siente ahorita después de 21 kilómetros? Está bien que estoy todo tapado del sol, pero se me contiene todo el calor y vapor y el sudor y me siento como que estoy en una sauna. Todo eso está súper mojado, todo. Pero el sol me va a matar si no me tapo. Bueno, difícil decisión de Chin. Ahora Chin se quitó la camiseta para poder ponerla a secar de tanto sudor y va a comer un poco de arándanos que son buenos para la recuperación del cuerpo. Ahorita estás desesperado, Chin. No has comido nada, no había ningún negocio, nada. Y parece que mandamos a Félix a traer la comida, pero se complicó porque hay demasiado tráfico. Bueno, Chin, lamentablemente vámonos, nos puede alcanzar. Después de 5 días corriendo Chin a esta altura, ya lleva 200 kilómetros exactos. Sobrepasó ya el primer reto que hizo, que fueron 125 kilómetros, y va a punto de romper los 250 kilómetros que corrió en el segundo reto. Vamos, Chin.
Bueno, en este momento es un reposo. Chin venía bastante quemado pasando el peaje. Los amigos de esta ambulancia, de este Medical Plus, pues han ayudado a Chin. La policía parece que de aquí en adelante nos va a escoltar. Y en este momento Chin está por fin comiendo algo y está hablando en un live con Carlos Eduardo Espina. En este momento Carlos le acaba de preguntar a Chin cómo le ha tratado de México. Dije que iba para México a hacer este reto. Ya sabe lo que miramos en las noticias sobre la situación del país, pero la verdad todo ha sido lo contrario. Los hermanos y hermanas mexicanos me han tratado como un hermano más. Bueno, ya está la patrulla que nos va a escoltar. Solamente le quedan 5 kilómetros para llegar a Monterrey, mi gente, al restaurante Catracho que nos está esperando. Y el cónsul va corriendo acompañando a Chin. Vamos a algunos metros. Él le dio ventaja. Ganando el cónsul. Le voy ganando. Muchas gracias a los amigos de la policía aquí de Monterrey, de Nuevo León, por el apoyo entrando a la ciudad, porque aquí el tráfico es un bárbaro. Nos puede atropellar un carro, pero gracias a ellos todo va a salir bien. Los amigos mexicanos de la construcción dándole ánimos a Chin. Ahorita ya estamos entrando al área metropolitana de Monterrey. Ya les vamos a mostrar un poco desde arriba con el dron cómo se mira desde acá. En este momento Chin quiere hacer uno de los últimos piques, pero lamentablemente hay bastante tráfico aún con la patrulla, Chin. Empieza Chin a correr. Bueno, mi gente, falta 1 kilómetro más o menos para que Chin termine el 5.º día de este reto 3.000 kilómetros. Vemos a Chin bastante cansado. Le toca una última subida antes de llegar al restaurante. Bueno, lo han atacado unos perros a Chin ahí. Como siempre de costumbre, los perros se le tiran a Chin. ¡Bienvenido! Estamos contigo. El pueblo hondureño te está viendo, estamos contigo. Te amamos, Chin. Amigo, usted es hondureño y vive aquí en México. Sí. ¿En qué parte de Honduras es usted? Villanueva Cortés. Y usted viendo a Chin el gran esfuerzo que ha hecho hoy, unas palabras para que él las mire después. Que Dios lo proteja para el camino que sigue. Muchas gracias por estar apoyando a Honduras. Ánimos, aquí estamos la comunidad hondureña presente, dándole todo el apoyo que él necesita. No te rindas, eres una gran persona. ¿En qué parte de Honduras, amigo? Cónsula. Chin le hizo este autógrafo. ¿Y qué va a hacer con este autógrafo que le dio Chin? A tatuármelo. Aquí estoy hablando con mi tatuador. Bueno, mi gente, Respeto y admiración para Chin. Que Dios me lo bendiga siempre. bueno, los amigos también de Promaco, hasta aquí en México, ¿verdad, amigo? Sí, aquí venimos para verlo, para animarlo. Queremos de verdad ayudarlo mucho con la educación y que nos ayude a Honduras como país. Los amigos de Promaco que han sido patrocinadores de los más grandes para la construcción de la escuela en la UNA en Tegucigalpa. Ahí vemos a Chin que sigue firmando autógrafos y sigue tomándose fotografías. Hasta besos tiene ahí en el cachete, mi gente. Bueno, ahora empieza la sesión de fotografías con los hondureños. Chin todavía bastante cansado, pero él sabe el compromiso que tiene con cada hondureño que ha salido de sus trabajos para poder venir a recibirlo aquí a este restaurante Catracho. Ahorita está Chin tomándose fotografías con un amigo que, a pesar del problema que tiene en la pierna, viajó hasta este restaurante para poder tomarse la fotografía. En este momento, así como en Honduras, nos toca ordenar la fila de las personas que se van a tomar la fotografía con Chin. Ahí está la niña. ¡Hola! Y aquí estamos con Joana, propietaria del restaurante Catracho 504, que es el negocio que nos ha recibido aquí en Monterrey, México. Unas palabras que le quiera dar a Chin. La verdad creo que estoy muy emocionada, no tengo palabras más que agradecerte por todo lo que tú estás haciendo, Chin, de verdad. Llegó el mejor momento de hoy. Sopita de res. ¿Cuánto extrañabas a sopa, Chin? 210 kilómetros corrimos para esto, mi gente, para sentirme en casa en Honduras. Bueno, llegó el momento, mi gente, con los amigos de la Policía de México. Ellos también van a probar por la primera vez ese manjar hondureño.
Ya me están rejuveneciendo las rodillas ya gracias a ese caldo. Vamos de un solo con la carne. Súper suave. Vamos con el arrocito también. Y mojarlo con el caldo. La mejor parte. Ahí. Eso. Combinando la sopa hondureña con los limones mexicanos. Mi gente, llegó la mejor parte. La baleada catracha. Con el encurtido. Se ve delicioso. Un poquito de chile mexicano también para combinar los sabores. Pero un poquito nada más. Ahí. Primera baleada aquí de Reto y aquí en Monterrey. Muy rico. También aquí en Catracho 504 nos brindaron el famoso pollo chuco. Había probado el famoso pollo chuco. Buen provecho. Súper jugoso. Mi jefe después tiene que chupar los dedos. Eso. Te lo hacemos entrega con mucho amor y créeme que para nosotros esto significa lo que tú estás haciendo, de verdad, no tiene precio. Bueno, los organizadores y de aquí, dueños del restaurante Catracho 504, han hecho esta donación a Chin. Recaudaron varios fondos entre todos los hondureños que habían aquí. Gente, llegamos a Monterrey con muchas sorpresas y muchos amigos. Vamos a la siguiente etapa, pero por ahorita, gracias por ver el video de hoy. Adiós, goodbye y sayonara.